Hola comunidad, bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales sobre inteligencia artificial más impresión 3D. En este tutorial vamos a trabajar con ZBrush. Vamos a aprender cómo optimizar un modelo 3D generado por inteligencia artificial dentro de ZBrush, especialmente para impresión 3D. Como ven acá, vamos a trabajar con este personaje, con Vegeta. Les voy a mostrar, digamos, las técnicas que yo utilizo para generar los cortes, para optimizar la malla, para optimizar texturas, para optimizar también escalas y ya dejar listo para impresión 3D, ya sea para que lo impriman ustedes mismos o para que lo vendan dentro de alguna página web de archivos para impresión 3D. Entonces no se pierdan este tutorial y comencemos. Bueno comunidad, vamos a empezar. Entonces acá tengo este modelo que es de uno de mis personajes pues favoritos de Dragon Ball Z, y yo sé que muchos de ustedes también, el príncipe Vegeta o Vegeta, no mentira, el príncipe Vegeta. Nomás lo elegí porque pues me gusta y ya, entonces pues ya lo generé acá, ya tengo la generación 3D. Si quieren saber cómo utilizar esta inteligencia artificial, acá les va a aparecer en la tarjetica, y en la descripción del video también van a tener el enlace a ese video para que utilicen esta inteligencia artificial para generar el modelo 3D. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, muy importante, no se pueden saltar este paso, y es suscribirse a mi canal, porque pues las estadísticas de YouTube me muestran que mucha gente o mucha comunidad dentro de YouTube ve mis videos pero no está suscrito. Entonces eso no les va a costar nada, simplemente van a la parte de abajo, le dan clic a suscribirse, activan la campanita, le dan like a este video y ya. Para ustedes no va a ser mucho esfuerzo, pero para mí va a significar bastante, porque me van a apoyar en esta labor de educar y de enseñar todo lo referente al mundo 3D. En este caso vamos a utilizar primero ZBrush para optimizar un modelo 3D como este para impresión 3D, y en el próximo tutorial estaríamos utilizando Blender. Entonces mi comunidad de Blender, no se preocupe, vamos a empezar con ZBrush y después vamos a pasar a Blender. Igual consejo como profesional que se dedica a esto: no se limiten a un solo programa, tienen que pues variar un poco las herramientas que ustedes utilizan dentro de su flujo de trabajo para crear sus piezas, ya sea para impresión 3D, para animación o para videojuegos. No se limiten simplemente a una sola herramienta. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro modelo. Ahora vamos a descargarlo. Bueno, en este caso yo lo voy a descargar en FBX, porque yo quiero mantener el color que tiene. Digamos, vamos a trabajar el color porque, ¿qué pasa? Vamos a optimizarlo para impresión 3D con los cortes, la base y todo eso, pero también necesito el color para presentarlo, porque pues no quiero pintarlo a mano, sino ya reutilizar este color que está ya acá puesto, este texture painting, reutilizarlo y simplemente pues arreglarle los errores que tenga y listo, como para ahorrar tiempo. Bueno, entonces en FBX, para poder pues mantener el vertex color, no lo descarga ya. Digamos, si su intención es bajarlo ya como si fuera STL, pues lo pueden bajar. Acá está la opción de bajarlo STL. La mayoría de inteligencias artificiales ahorita permiten eso, pero en mi caso yo voy a mostrar cómo yo los optimizo y cómo yo los arreglo, como digamos que sería mi flujo de trabajo. ¿Listo? Puede que hayan artistas que utilicen diferentes métodos, pero en mi caso yo lo utilizo así. Bueno, entonces FBX, y simplemente pues lo voy a descargar. También, si quieren ver contenido premium, pueden hacerse miembros de mi canal, donde estoy subiendo videos ya aparte de los videos públicos sobre temas referentes a 3D y cosas puntuales para ampliar sus conocimientos, y ya es algo un poco más profesional. Bueno, entonces pueden hacer miembros del canal y ver el contenido premium. ¿Listo? Entonces vamos a esperar a que se me descargue y vamos a pasar de una vez a ZBrush. Bueno, estamos ya acá dentro de ZBrush, entonces vamos a importar a nuestro Vegeta. Para aquellos que no sepan manejar ZBrush, tengo un curso totalmente gratis sobre ZBrush, lo pueden encontrar. Bueno, acá les muestro la tarjetica y está también arriba el enlace, o en la parte de la descripción les voy a dejar la lista, toda la lista, la playlist de todo el curso, para que sepan manejar ZBrush. ZBrush realmente es un programa muy potente para escultura digital.
Como les dije, en este caso vamos a empezar con fibras y en el próximo tutorial vamos a hacerlo con Blender. Bueno, entonces vamos a importar nuestro modelo, nos vamos acá donde dice Tool y vamos a ir donde dice Import y acá vamos a buscar nuestro modelo. Yo lo tengo acá, ya lo descargué, lo vamos a abrir. Acá esto simplemente le decimos que OK y esperamos a que se nos cargue. Entonces esperamos ahí. Bueno, acá ya se nos cargó el príncipe Vegeta. Entonces vamos a cambiar el material como para ver el polypaint. ¿Listo? Bueno, antes de hacer cualquier otra cosa, yo quiero mantener ese polypaint, esa textura. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Antes de pues, hacer lo que queramos hacer. Esto tiene una textura activada. Digamos, si yo me voy acá donde dice Texture Map, ahí está activada. Si se la quito, se desaparece. Bueno, ¿qué quiere decir? Esto tiene una subvez. Las subvez están vueltas caca, pero en sí pues tienes una subvez porque son unas subvez generadas por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esto de una vez porque a mí no me interesa tener esa textura ni la subvez, porque a esto vamos a meterle más geometría, vamos a modificarla. Entonces vamos a asegurar que vamos a mantener este color porque esto lo vamos a presentar, digamos, para hacer los render, para presentar bien y se venda bien el producto, por decir así, el STL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir acá donde dice Polypaint. Permítame, bueno, acá tenemos lo de la textura, acá están las subvez, acá como se dan cuenta nos indica que sí está activada. Y acá el Polypaint, sí, es Polypaint. Y acá el Polypaint vamos a darle Polypaint from Texture. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente nos vamos acá, nos aseguramos que esté activado RGB y Add, y le vamos a decir Polypaint from Texture, le damos clic y ya. Entonces ahora si yo me voy acá y quito esto, lo activo, lo desactivo, ya esa información de color se pasó a la piel, por decir así, como a la geometría. Entonces ya no tengo que preocuparme, acá simplemente ahorita manejo el color desde acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos algunos errores en la geometría. Ahorita está la tendencia de que mucha gente, bueno, no sé si artistas o no, pero muchos de los que se dedican a la impresión 3D llegan y generan estos archivos con la inteligencia artificial y así como los generan, así los venden y a veces cobran precios absurdos. Entonces esto no está bien optimizado porque si nosotros quitamos acá el color nos vamos a acá, miren, vamos a darnos cuenta. Primero que todo, a esto le falta un dedo, está ñoco, le falta un dedito. Ahí. El príncipe Vegeta tiene apenas 4 dedos en una mano y en esta mano le mocharon el dedito gordo acá. El resto sí tiene tiene los 5 dedos, bueno, tiene 4 dedos y medio. Entonces eso es uno de los errores que toca arreglar. Así notorios más no veo. Vamos a mirar acá, bueno, la boca está bien, digamos para impresión 3D está bien. Bueno, los ojos, esto acá, esta parte, estas cejas, pues eso se puede arreglar, se puede suavizar un poco. Esto también de acá. ¿Qué más sería acá? Esto también se puede arreglar. Pero pues en general está bien. En cuanto a los cortes, pues eso sí, eso es como en cortes y en gustos hay colores, entonces depende cómo se corte o como ustedes lo quieran cortar, dependiendo si lo quieren imprimir a escalas grandes o pues a escala pequeña. En mi caso los cortes que yo ahorita estaba pensando mientras lo miraba van a ser los siguientes. Entonces vamos a, bueno, corte, va a ir un corte acá. Lo que sería los brazos yo los cortaría de esta forma acá, ya que hay un pliegue y eso va a disimular el encaje, bueno, como el corte acá también. Entonces básicamente quedaría así, quedaría cabeza, el torso con esta parte, pues las manos y el antebrazo, quedaría esta parte de acá abajo y acá pues cortaría las botas y ya, así serían los cortes que yo le haría. Como les digo, esto no hay una ley que diga no, es que tiene que hacerse así, esa es la única forma. Esto depende de cómo ustedes quieran imprimirlo, de la impresora, si lo van a imprimir en resina o si lo van a imprimir pues bueno, en filamento, como quieran, y el tamaño también. Entonces pues ahí eso depende de lo que ustedes quieran hacer con el modelo. Bueno, entonces acá como les digo tenemos lo de la mano. ¿Cómo podemos arreglar eso? Lo que yo veo más viable, en mi opinión, lo digo en mi opinión, es copiar esta mano y pasarla acá, cortarla, pasarla acá y simplemente pues arreglarle el dedito que está acá, ese de acá.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que sería, pero vamos a acá colocar esto. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a duplicar esto, porque tenemos que tener pues respaldos. Vamos a duplicarlo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Vamos a dejar este como copia de seguridad por si se nos dañan estos dos. Y este de acá lo voy a modificar, lo voy a mochar, por decir así. Si nosotros miramos el wireframe, por decirlo así, esto ya está decimado, tiene una decimación. La decimación que hace la inteligencia artificial. Entonces, pues, esa decimación pues ahorita no nos sirve porque en sí vamos a generarle geometría para los cortes y todo eso. Porque ya se van a dar cuenta. Vamos a cortar esto, entonces voy a irme acá. Y bueno, primero vamos a irnos acá a esta parte. Control Shift, le damos clic y vamos a seleccionar el lazo. Yo voy a utilizar el lazo. Vamos a darle Tab para abrir esto. Como les digo, si voy un poco muy rápido en ZBrush, pues pueden ver el tutorial de cómo moverse en ZBrush y todo eso, el curso que tengo, para que sepan lo que estoy haciendo. Es tampoco como para que el video sea tan largo. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, yo solo voy a manejar este brazo, entonces quiero nomás ese brazo, entonces lo que voy a hacer es Control Shift y arrastro acá, me sale en verde, entonces eso me permite que lo que yo seleccione va a ser visible y lo otro se va a esconder, ¿sí me entienden? Entonces voy a quitar este de acá porque este no me permite eso, voy a manejar este solo, entonces ahí ya solo me va a quedar con ese brazo. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar lo que escondí, entonces voy acá a Delete Hidden, ¿listo? Entonces, bueno, voy a mirar acá un momento. En sí yo voy a utilizar el brazo, bueno, podríamos utilizar el brazo, permítanme acá. Bueno, vamos a mirar primero. Bueno, vamos a mirar así de la siguiente forma. Voy a ocultar este otra vez. Voy a tratar de quitarlo azul. Ahora, ¿qué pasa? Eso está decimado, entonces mire, esos mordiscos que me genera. Bueno, eso ahorita no me va a preocupar, pero eso ahorita hay que meterle más geometría para poder hacerle los cortes y los encastres bien. Porque así, digamos, con esa decimación, no me sirve para optimizarlo. Entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bueno, acá no se me ve esta parte de adentro por las normales, entonces vamos a ir acá a Display, doble. ¿Listo? Ahí para que se muestre. Ahora vamos otra vez acá. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente, Control Shift y Alt para ocultar. Entonces vamos a empezar a ocultar eso así. Tan. Entonces nos vamos. Uy, ahí me tragué un pedazo que no tenía que comerme. Hacia acá. Entonces Control Shift Alt. Tan. Ahí vamos a ir mirando. Control Alt. Control Shift Alt. Acá tengo que tener cuidado porque por el tipo de geometría que está manejando se puede ir un pedacito ahí. ¡Ta! El filo de mi espada. Mira, ahí vamos a ver bueno, ahí básicamente listo. Entonces acá ya escondí esa parte, eso lo vamos a borrar del hidden. Listo. Y acá lo que vamos a hacer es darle a Close Holes. Vamos a cerrar esos huecos ahí. Acá vamos a suavizar un poquillo. Con Shift, oprimo Shift y suavizo. Vamos asegurarnos de que estamos manteniendo el color porque pues no quiero pintar esto otra vez porque digamos que lo más tedioso y lo que más lleva tiempo es pintar eso. Bueno, entonces ya tenemos nuestro brazo. Entonces voy acá, voy a activar la subtool que necesito. Entonces este es mi brazo. Vamos a renombrarlo Brasil. Entonces acá vamos a tratar de cambiarlo. Vamos a dar Mirror and Well. Entonces acá tenemos el otro brazo. Entonces tengo este brazo que es el que necesito. Bueno, entonces ahora voy a darle al 0 en la parte del teclado de símbolos. Miren los brazos de Vegeta. Entonces acá miren ustedes, acá hay otra opción. Ustedes podrían copiar este brazo y pasarlo acá si quieren la pose así como el Vegeta todo así, todo macancancito. En este caso vamos a seleccionar modo solo con el 0. Digamos, esto son los atajos de teclado que yo le customicé a ZBrush, ¿ah? Para aquellos que llegan acá y de pronto pues tienen algunos conocimientos, el 0, el número 0 en el teclado de símbolos fue lo que yo le customicé a ZBrush, o el atajo de teclado que le di a ZBrush para que entendiera que entrara al modo solo. Bueno, también tengo pues mi menú y todo eso. Entonces, como les digo, en el curso gratuito que está en mi canal lo pueden
ver. Ahora voy a borrar este porque pues este no me sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle Control Shift al, seleccionamos este y chao pelado. Y acá lo que hacemos es Delete Hidden. Entonces nos quedamos solo con este. Ya tenemos ahí la mano. Entonces voy acá, voy a darle a la herramienta de transformar. La mando acá al centro y para adentro. Bueno, acá vamos a colocarla acá. Vamos a ponerla más o menos como por acá. Entonces algo así. Bueno, entonces ahora acá lo que vamos a hacer es, a este man le vamos a cortar la mano, va a sufrir un accidente. Vamos a cortársela o vamos a pues a ocultársela por el momento. Entonces vamos a dejar esto acá. Bueno, en este momento voy a seleccionar acá este de acá, el de arriba. Si no quieren estar pasando acá en Subtool a Subtool, pueden darle a la tecla N y ahí les va a aparecer, digamos, lo visible. Entonces vamos a darle a 0 para la isolación, para hacerlo más pequeño. Entonces acá vamos a mirar a ver cómo la cortamos sin que se nos dañe otras partes. Entonces vamos a ir Control Shift Al, vamos a cortar esto así, Control Shift Al, teniendo cuidado de que no se nos vaya a ir. Mire, esto por lo que está decimado, a eso es lo que me refiero. Mire, eso no, digamos, ese corte tendría que haber quedado limpio. Es por lo que no tenemos geometría, pero pues ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Entonces vamos a ir acá suavecito, algo así. Control Shift Al. Bueno, acá vamos a activar el doble para mirar que no nos estamos llevando algo que no. Mira, acá ya me llevé acá una parte. Tema. Entonces acá para empezar a mostrar sin necesidad de volver a mostrar todo, le vamos a dar Control Shift X, X. Me va mostrando gradualmente lo que está escondido. Bueno, hasta acá es que necesito. Acá vamos Control Shift Alt suavemente, ahí vamos a ir dándole como para que no se nos vaya a llevar algo que no. Oh, le han cortado la mano a Vegeta. Algo así, más o menos así. Sí, yo creo que así. Bueno, acá podemos trabajarle un poquito más, Control Shift Alt y lo cortamos acá así. Listo. Sí. Bueno, ahí digamos que ahí, venga, ahora vamos a salir de acá y ahí vamos a mirar, por lo menos vamos a darle al clic encima de nuestra mano, la vamos a correr acá y acá pues empezamos a manipularla. Esto tenía la mano así como para arriba, así. Algo así. Ahora mire, acá pasa algo que uno también se da cuenta de eso. Miren, acá lo que pasa es que ustedes no le han dado like a este video. Entonces más favor se ponen y le dan like. Háganla ver. No, lo que uno se da cuenta, bueno, pues tienen que darle like también, pero uno lo que se da cuenta es que esto tenía una desproporción en los brazos, digamos. Este brazo de acá estaba más pequeño que este. O sea, este está más grande que este. Entonces ahí, pues básicamente así ya tenemos ahí lo que, como les decía, entonces vamos a hacer un poquito más pequeño porque si se ve como muy grandote. Y ahí ustedes pues pueden más o menos cuadrarle como va la cosa, listo. Entonces acá, digamos, yo lo querría así o ustedes pueden pues acomodarlo. Dale Q acá, la Q. Ahí pues. Eso ahí ya depende como ustedes quieran la pose, como les dije ya.
Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, si ahí tiene 5 dedos, que no me vaya a equivocar y tenga más. Y así. Entonces acá nos falta ponerle el dedito otro porque eso está mochito de un dedo. Estoy mirando que digamos que la orientación del brazo esté acorde con, digamos de la mano esté acorde con el brazo. Bueno, ahí listo. Listo, entonces digamos que este va a ser así, digamos, como le arreglé la mano. Como les digo, bueno, nos falta hacerle el dedito acá, pero eso se le puede hacer, eso no hay mucha cosa ahí. Entonces acá primero lo que tenemos que hacer es, bueno, este de acá, vamos a isolarlo. Este de acá tenemos que borrar lo que está escondido, entonces delete hidden. Listo, allá lo borramos y vamos a darle close holes para que cierre eso. Bueno, porque pues acá va nuestra otra mano. Acá estamos matando dos pájaros de un solo tiro, que estamos es manteniendo de una vez ya el polypaint para presentarlo, para venderlo. Igual hay que arreglarlo, hay cositas que arreglar. Eso acá en todo siempre hay cosas que arreglar. Como dice por ahí la frase, en esta casa siempre hay algo que arreglar. Entonces acá listo. Salimos, ya lo tenemos ahí. Sactirijillo. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es pues unirlos. Entonces vamos acá a Sub2 y le vamos a decir a este Merge Down. Dijimos, ok. Listo, entonces ya tenemos ahí una sola pieza. Bueno, ya tenemos ahí a Vegeta, al príncipe Vegeta. Vegeta ya está ahí. Entonces acá lo que tienen que hacer también es salvar antes de que se les dañe el archivo, se les cierre. Bueno, entonces ya ahí entonces pasaríamos a arreglarle este ñoco que tiene acá nuestro amigo Vegeta. ¿Cómo se lo podríamos arreglar? Bueno, ahí se lo podríamos arreglar de diferentes formas. Bueno, vamos a intentar una que sería la más chambona. Pero pues cuando yo me refiero a chambona es como la más rápida, como tratar de hacerlo, pero que de pronto no nos quedaría bien, pero por cuestión del tutorial lo vamos a hacer. Vamos a acá, bueno, seleccionamos la máscara por lazo, abrimos acá, vamos a seleccionar este de acá. Bueno, ahí se me fue. Control Alt para quitar máscara. Creo que sí, tengo que asegurarme que no se haya seleccionado nada más. Vamos a seleccionar esto acá, si bien está. Ahora lo vamos a dar control clic por fuera. Invertimos la máscara, mire, si es que eso toca mirar todo suavemente. Esto es lo que les digo, mire, si eso es como mordisqueados, eso es porque no tenemos geometría, pero ahorita como les digo no nos vamos a preocupar por eso. Control, enmascaramos. Mascaramos, digamos. No me interesa esto. Bueno, entonces acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle W. Vamos a darle acá clic. Vamos a, bueno, ya damos W, control, asegurarnos que está centrado, listo. Bueno, más para mirar. Y vamos a, bueno, vamos a darle acá y vamos a darle acá a Split Unmasked Points. Entonces este dedito acá llegó y no lo separó. El dedito no lo separó, entonces ese dedito lo vamos a duplicar. Le vamos a dar W. Ahora lo corremos para acá. Y este dedito lo vamos a cerrar. Entonces Q, close holes. Ya. Vamos a suavizarlo. Bueno. Entonces ese es el que vamos a utilizar acá. W. Lo vamos a llevar para acá. Y acá simplemente pues lo vamos a acomodar como si fuera el dedo, el pedazo de dedo que le falta. Entonces simplemente pues ahí lo llevan, lo acomodan.
pues ahí ya lo tengo. Entonces lo que pueden hacer es también pues duplicarlo y mandarlo acá, simplemente acomodarlo y listo. Listo, entonces ya lo dupliqué. Pues acá lo que hacemos es simplemente pues seleccionar nuestro modelo base, que sería este, y lo que hacemos es hacer el merge de los otros modelos. Digamos, acá tenemos este este de acá es una copia que se me generó. Bueno, este de acá pues en este momento no lo necesitamos, solo necesitamos este con estos dos. Entonces simplemente acá merge down, tenemos que ok y listo, ya lo tenemos ahí en un solo modelo. Ahorita pues por el momento nos aparecen separados porque tenemos que hacerles Dynamesh o tenemos que utilizar booleanos para unirlos. Listo, entonces pues básicamente ahí ya arreglamos lo más importante, que eran las manos, eran los dedos. Acá ya pues eso depende de ustedes, digamos, de los arreglitos que les quieran hacer en cuanto a la estructura de los brazos y todo eso. Entonces acá, porque digamos acá este, bueno, se puede arreglar un poquito más así, y el polipen. Bueno, entonces acá ya digamos que este sería como el modelo base para trabajar. Entonces ya acá lo que podemos hacer es hacerle un Dynamesh. Entonces vamos a mirar un momento acá la geometría. Al hacer Dynamesh, bueno, vamos a ir acá primero un momento a geometría, nos vamos a ir acá a Dynamesh. Está todo grupo speaker, K-Polish. Listo, entonces vamos a mirar un momento pues la resolución. Arrastramos acá, nos dice que 400, pero creo que está muy bajito. Entonces vamos a subirlo por ahí a 1000 o a 900, 800 y lo multiplicamos acá. Le vamos a dar a ver si se nos pierde resolución. Listo, bueno, en mi caso creo que no. Le voy a subir más, me voy a volver acá. Entonces voy a colocarle, bueno, vamos a colocarle 800, voy a colocarle 1120 Dynamesh. Listo, yo creo que ya, y si ya se nos ve mejor. Hacemos una comparación, pues se pierden algunos detallitos del polypaint, pero bueno, eso no importa. Listo, entonces, ¿por qué le hicimos Dynamesh? Porque acá necesito suavizar esta parte. Entonces acá ya me va a permitir suavizar un poco más y me va a unir, ya me unió esas partes, lo que yo necesitaba. Entonces ahí ya me queda unida. Entonces esta de acá la suavizo, la suavizamos para que no se vea ahí como el corte. Exactamente, listo, allá. Y entonces acá ya podemos también, digamos, si hay partes que el polypaint no está bien, lo podemos arreglar. Entonces acá, digamos acá, yo voy a la C, pintamos un poquito ahí, como para arreglarle C, arreglarle estas partecitas acá. Suavizamos, bueno, quitamos suavizamos para que me suavice el color. Igual el polypaint es más como por presentación, o la textura es más como presentación, no es como tan significativo. Simplemente yo lo utilizo para presentar nuestro modelo. Acá en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a desactivarle un momento la pintura. Eso lo vamos a subir hasta acá al blanco. Y vamos a darle a Clay Polish para que nos marque los ángulos un poco más. Listo. Ahora, como les decía, pues acá vamos a mirar las cositas que de pronto quedaron mal. Bueno, entonces acá vamos a arreglar eso antes de pasar a hacer los cortes. Voy a arreglarlo el polypaint, simplemente voy pintando, voy arreglando lo que quedó mal, porque es que acá ya puedo pintar. Si estuviera decimado como lo importamos, el polypaint me quedaría mal a la hora de pintar. Entonces voy a hacer esto y ya volvemos. Ya saben que si quieren aprender cómo hacer esto, el polypaint y todo eso, lo pueden aprender pues en el curso, en la serie de tutoriales sobre ZBrush. Entonces pueden verla.
Tampoco me va a extender mucho en eso porque si no el video sería eterno, entonces voy a hacerlo rápidamente. Eso, allá hice algunos arreglitos, aunque falta, pero pues antes de continuar, quiero arreglar un poco la geometría. Vamos a mirar acá, bueno, vamos a cambiar esto un momento acá a Mocha Gray. Vamos a subir esto a blanco, porque pues es lo que en sí me interesa un poco. Entonces digamos cosas como estas de acá, voy a activar la simetría un momento. Vamos a abrir acá con Tab. Digamos este tipo de cosas de artefactos que genera la inteligencia artificial, hay que arreglarlos. Bueno, esto tiene que estar en material, add, así. Bueno, ¿qué vamos a hacerlo primero? Vamos a material, Filojet, listo. Entonces ahora sí vamos a quitar acá el vamos acá RGB. Vamos a suavizar porque esto pues no nos interesa, no, como que no es parte del personaje. Control Z, ahí se me marcó algo que no tenía que marcarse. Vamos a suavizar un poco acá. Acá tenemos que detallar bien cómo va nuestro personaje y empezar a arreglar, como les digo. O sea, esto no es que sea milagroso y que ya de una vez nuestro personaje salga listo y totalmente optimizado ya para impresión 3D. No, eso no es tampoco así. O sea, acá por eso siempre he dicho que pues el artista tiene que meter mano, tiene que arreglar muchas cosas acá, digamos, muchos errores de la geometría. Vamos a suavizar este lado de acá. Vamos a marcar esto un poco acá. Ups. Así. Vamos a ver acá. Bueno, acá tiene esto. Acá esto sería bueno marcarlo. Pero entonces voy a subirle a la intensidad un poco más. Algo así. Entonces acá esto lo quitamos, es como esta rampa que se nos quedó sobre la ceja. Eso no tendría por qué ir ahí. Bueno, esto acá es lo que yo digo, que esto pues no entiendo esta geometría que se generó acá. Esto no tendría que ir así. Se puede suavizar acá, esto tendría que ya desaparecer. Así es, gradualmente, exactamente. Tenemos que ir revisando que la geometría no se nos pierda. Digo que la geometría no se nos pierda, no, sino que el polypaint no se nos pierda. Entonces acá podemos utilizar, bueno, vamos B, vamos a D, vamos a buscar el DAM Standard 2, que sería este de acá. ¿Sí? Algo así, vamos a utilizarlo acá, sí. Suavizamos un poco, o podemos utilizar el Geo también. Creo que el Geo es como más conveniente. Ahí vamos generando, suavizando. Algo así, esto acá suavizamos porque como digo, esta geometría no la entiendo todavía ya mucho. Acá lo marcamos. O sea, si vamos a entregar algo, si vamos a vender algo, por lo menos que sea algo que
pues algo de calidad, tampoco vender por vender ahí, pues igual engañar a la gente con cosas que no son. Entonces tener eso en cuenta. Eso yo creo que acá más bien bajarlo así. Vamos a suavizar esto acá más y esto acá más bien marcarlo así. Exactamente, eso voy a marcarlo también acá un poquito más. Acá lo que me estoy dando cuenta es que falta geometría, o sea, falta ponerle más como densidad a esto, adherirle más geometría a esto para que se deje trabajar mejor. Entonces vamos a mirar ahí a ver. Entonces acá esto, acá sí, esto lo suavizamos. Voy a ir acá un momento. Esto es un trabajo de mucha paciencia, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Entonces voy a arreglar estos errorcitos acá y ya ahorita vuelvo. Voy a pues tratar de que me quede lo más arregladito posible, sin dañar el polypaint, porque pues lo necesito para presentar mi producto y como mostrarle al cliente cómo se vería pues impreso en este caso, o sea, que es como la sensación que queremos dar, no simplemente que lo vean material gris y ya. Entonces es importante también, si vamos a vender, saber vender. Entonces ahí yo creo que voy a subirle un poquito más la resolución, digamos este pedazo. Mira ahí, eso parece Dios mío, ay, ¿a qué parece esto? Dios mío, que le salió en la frente. Entonces voy a arreglar eso, voy a arreglarlo porque parece algo que no tiene que parecer. Bueno, entonces voy a ir acá y ya volvemos. Bueno, entonces voy a quitar eso porque eso está yendo por otro lado. Entonces vamos a quitarlo. Ya lo termino de arreglar y ya volvemos acá. Bueno, sí, porque se estaba yendo por donde no era. Bueno, vamos a arreglarlo, ya vengo. Listo, entonces ya le hice algunos arreglos, ya digamos que lo mejoré un poco. Ya sería como arreglarle el polypaint, pero básicamente bueno, le arreglé acá lo de la entreceja, ahí la mitad. Se la puedo marcar, yo creo que todavía más. Acá esto se puede marcar un poquito más. Eso es ahí, ir mirándole, ir arreglándole. Simplemente eso, ahí le marcamos ahí un poquito más, eso así, eso ahí es un poquito. Acá también se le marca, pues ya está, digamos que las cejas se las arreglé para que terminen acá. Entonces ya ahorita sería como arreglarle el pintado, como el texture painting o polypaint, como quieran llamar. Las manos ya están bien, digamos, este sería como, por decir así, una previsualización de cómo quedaría la impresión 3D, algo así. Entonces ya pues el cliente o el que lo quiere imprimir ya lo va a ver ahí. Bueno, acá me faltó, bueno, pues marcarle esto acá, pero esto se puede hacer fácilmente, casi, digamos, es un modelado muy sencillo, estilizado, entonces no tiene tanto problema. Entonces digamos que ya ahí, y ya pues ya sería nomás arreglarle lo que sería el polypaint y listo. Listo, pues ya básicamente acá ya tengo a mi personaje, ya pues le hice lo que tenía que hacerle en cuanto a la pintura. Lo mismo en cuanto a pues los arreglos que tenía que hacerle a la geometría, pues ya le hice los arreglos. Entonces ya acá en esta parte pues lo primordial eran las manos. Bueno, todavía hay algunas cositas acá que se le pueden arreglar suavizándolas. Pero primordialmente lo importante, bueno, acá primordialmente lo importante pues era arreglarle las manos. Ya se le logró. Entonces pues nada, es nomás como que le dediquen un poquito de tiempo,
suavicen, arreglen, digamos lo que toca arreglarle, porque pues como les digo, la inteligencia artificial no va a hacer todo el trabajo. O sea, acá hay una parte humana, un factor humano y una involucración humana muy importante, o sea, que es como arreglar y adecuarlo correctamente como tiene que ir, y para entregar como un producto de calidad, no entregar cualquier cosa, digamos ahí con todos los errores como nos dimos cuenta, o sea, al principio por lo que sale pintado y todo eso es como una ilusión óptica que uno piensa que está, salió perfecto, genial, pero la realidad es otra, especialmente si es para impresión 3D. Entonces digamos acá ya tengo mi personaje, mi Vegeta, ¿listo? Entonces acá ya sería hacerle los cortes. ¿Cómo le hago los cortes? En este caso voy a mostrarle cómo los hago con poligrupos y colocarle los encastres. Pues ya tengo un video de cómo colocar los encastres y todo eso, pero bueno, voy a mostrarles alguna parte. Entonces vamos a hacerle primero los poligrupos. Vamos a mirar acá. Entonces como les digo, acá están los poligrupos. Vamos a quitar acá un momento la línea. Listo, vamos a Shift F, vamos acá, volvemos a pasar acá a nuestro material, lo aplicamos otra vez. Bueno, en este caso como les había comentado, entonces yo voy a vamos a hacer acá primero las piernas. Les voy a mostrar con las piernas cómo voy a hacer y ya después pues ustedes lo hacen ahí. Yo como les había hecho, les voy a cortarle la cabeza por un lado, estos brazos con el antebrazo por el otro, digamos el torso va separado, y los pies. Entonces vamos a hacerlo con los pies como para mostrarles cómo lo hago yo. Entonces vamos a pasar acá a, voy a quitar eso acá un momento, voy a enmascarar, vamos a hacer enmascarar, vamos a activar la simetría. Entonces me voy acá, básicamente voy a asegurarme de agarrar todo lo que necesito, de no llevarme algo que no necesite. Entonces voy a mirar acá, entonces acá me doy cuenta que la simetría no me está sirviendo ya mucho, voy a quitarla en este momento, voy a hacerlo más manualmente, tanto el pie izquierdo como el derecho, pero pues es el trabajo que hay que hacer para que las cosas queden bien. Entonces acá voy a darle a ver rápidamente, como les digo, por cuestiones del tutorial. Entonces no va a ser algo muy pulcro, sino algo más rápido como para mostrarles ahí cómo yo lo hago. Vamos, acá se me pasó esto acá, entonces hay que limpiarle este acá también. Entonces acá lo ideal es crear poligrupos. Voy mirando a ver. Vamos a ir parándonos ahí. Listo, entonces ya tengo la selección. Entonces básicamente acá lo que yo hago es lo siguiente. Bueno, tenemos el polypaint todavía. Lo que vamos a hacer es Shift F para ver los poligrupos y empiezo a crear poligrupos. Entonces Control W y esto ya me queda un poligrupo. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando creo los poligrupos? Pues básicamente yo puedo cortar esto y se me va a crear un corte perfecto donde me va a tapar tanto la parte de arriba como la de abajo. Simplemente ahí tengo que colocar el encastre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues voy acá a esta parte, voy acá donde dice Split y le digo Group Split, le doy clic y le digo que OK. Entonces ya tengo ahí mis dos partes, tengo mis botas. Entonces yo voy acá a 0, me doy cuenta, ahí están las botas y acá está Vegeta. Entonces, ¿qué hago acá? Lo único que yo hago es Close Holes y él me cierra esos huecos, ¿cómo les explico? Perfectamente, y me encasan perfectamente tanto lo de acá arriba con lo de abajo. O sea, esto está perfectamente encasado, o sea, ahí no va a haber problemas ni nada. Y pues ya simplemente lo que yo hago es, digamos acá en este caso, por lo menos acá, colocarle lo que es la llave o el encastre para que se encaje con la otra y listo. Bueno, entonces básicamente es un proceso muy sencillo, simplemente enmascara. Entonces acá en este caso acá
pues lo otro que iba a enmascarar era acá el torso. Entonces voy a hacerlo también con este y ya pues el resto ya lo hago detrás de cámara. Si ustedes pues ya lo hacen ahí, dependiendo cómo quieran cortarlo, pero ese es el proceso, por decirlo así. Pues acá quito esto. Entonces bueno, para que no me estorbe, voy a quitar esto de acá. Voy a quitar esto también. Entonces simplemente acá pues me concentro en esto. Perdón, la voz de hombre. Voy acá, tin. Listo, entonces acá ya lo seleccioné y lo mismo, repito el mismo proceso. Lo que hago es control W, entonces acá ya genero otro poligrupo. Me voy acá, me aseguro que tengamos esto activado. Entonces ahí está. Simplemente acá digo split, hago que aparezca el resto de la geometría que estaba oculta, y lo que hago acá es simplemente group split. Me dice que sí, ok, que es una operación que no se puede retroceder. Le digo que ok, y ya tengo pues acá la otra parte. Entonces ya tengo acá el torso, como les digo, ahí lo tengo. Acá simplemente lo cierro, le digo que cerrar huecos o hoyos, y me cierra perfectamente esta parte. Entonces este también de acá, este de acá, digo acá, entonces le digo close holes y ya automáticamente me cierra. Ya tengo ahí pues el corte perfecto. Entonces ahí básicamente ese es todo el proceso que vamos a manejar y el proceso que va a manejar. Entonces voy a hacer el resto de cortes y ya vuelvo. Listo, entonces yo ya le creé los cortes a mi Vegeta. Si le damos Shift X nos damos cuenta y se nos separa todo. Entonces nos damos cuenta como que quedaron los cortes. Voy a quitar el momento la pintura para verlo así en como el material de plastilina o no sé, bueno, material básico. Entonces ya lo tenemos ahí. Lo siguiente que tocaría hacer es hacerle pues Shift X otra vez para que vuelvan a su lugar, hacerle los encastres, key o uniones, como los quieran llamar. Yo ya tengo tutoriales sobre eso, acá dentro de Zebras, acá arriba les va a aparecer la tarjetica como para que vean un poco más a fondo. Sin embargo voy a hacerlo el ejemplo con una de las partes para mostrarles y como para que vean cómo lo hago yo. Entonces básicamente pues ahí lo pueden ver, y el proceso es igual para todos. Yo ya tengo como mi llave, por decirlo así, mi llave maestra acá. Entonces como la busco, yo la tengo B y acá la tengo IMM key. Entonces la tengo ahí. En este caso vamos a hacerlo con esto, con la parte como de las piernas. Voy a ocultar el resto. Vamos a dejar solo acá las piernas y voy a arrastrar mi llave acá, nomás como para que se coloque ahí. Bueno, ya la tengo ahí. Ahora acá lo que voy a hacer, traigo el gizmo para transformarlo. Si no saben manejar bien, no saben lo que estoy haciendo acá, si llegan hasta acá y no saben utilizar Zebras, ya saben que tengo el curso gratuito de Zebras acá arriba, donde van a aprender a hacer todo esto, cómo moverse, digamos, sacar el gizmo, mover las geometrías. Básicamente van a aprender Zebras. Entonces acá pues estoy cuadrando mi llave. La voy a cuadrar, la voy a colocar más o menos como por acá, algo así. Ahora pues esto ya sabemos que esto tiene que ir acá metidito, más o menos calculamos, colocarlo más o menos como por acá. Bueno, digamos que así, no le vamos a meter tanto tiempo a esto. Entonces, ahí listo, ya. Entonces miren, digamos, ahora qué hago yo, pues acá lo que yo hago es el siguiente proceso. Entonces acá lo que digo split masked points, y ya tengo acá mi llave, la voy a bajar para acá abajito. Entonces mi llave está compuesta por dos partes, como ven acá, esta parte inferior y la superior. Voy a activar los poligrupos. En este caso me aparece un solo poligrupo, esto tiene que tener dos poligrupos. Entonces voy a darle acá autogroup, perdón. Y acá pues nos damos cuenta que tenemos dos, el de arriba y el de abajo. Básicamente esta es la hembra y este es el macho, este es el que ya va metido dentro. O el que ya pues abre la cavidad o el hueco, y este es el que hace el booleano. Esto ya tiene como una margen, yo ya les generé como una especie de margen para que no hayan problemas a la hora de impresión.
Entonces acá lo que yo tengo que hacer es separar eso por group split, acá donde dice split, group split, le digo que ok, entonces ya los tengo acá los dos, tengo este de acá abajo, tengo este acá el de arriba. Entonces ahora voy a salir del modo solo y acá nos damos cuenta, bueno, en este caso tengo el de acá de abajo, que este sería como el macho, y esta sería la hembra, que sería el de arriba. Entonces pues ustedes lo pueden renombrar, macho, el de acá abajo hembra. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente el macho es el que va pegado acá esta parte, y esta hembra es la con la que se hace el booleano. Es algo muy sencillo de entender. Entonces ustedes lo pueden renombrar como ustedes quieran. Digamos, en este caso yo voy a seleccionar lo que es el macho y voy a ocultar la hembra un momento. Entonces este tiene que ir pegado acá, se tiene que ir acá pegado. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a subir eso un momento para acá, dejo acá el macho, voy a bajar esta parte acá del Vegeta, y lo que yo hago usualmente es crear una carpeta. Voy a colocar acá una carpeta arriba, bueno, yo también acá, new folder, y le coloco finales. Entonces ahí ya va finales. Bueno, este Vegeta es como de prueba por si las moscas. Bueno, se me perdió la carpeta, no importa, voy a volver a crearla. Se me borró al subir al Vegeta arriba. Finales. Eso pasa hasta en las mejores familias, ¿listo? Entonces acá, bueno, tenemos acá el macho, tenemos la parte esta como de las piernas, y acá yo lo que voy a hacer es unir esto. Entonces, ¿cómo lo voy a unir? Dejo solo seleccionado lo visible, lo que necesito que sea visible, que serían las piernas y pues el encastre. Entonces estos dos tienen que estar seleccionados, el resto tiene que estar apagado. Entonces acá le voy a dar clic acá para que empiecen a estar, y este tiene que estar con la operación de unión, o sea, se van a unir. Tengo que activar booleanos, como les digo, esto ya yo lo expliqué en otro tutorial, pero básicamente se los estoy explicando acá. Si quieren saber un poco más a fondo y todo eso, entender un poco más este tema, pueden ver ese tutorial. Entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a ir acá donde dice booleano y le voy a decir make boolean mesh, le voy a dar clic y él me va a hacer la operación. Básicamente me va a unir, los dos, y acá arriba me va a aparecer, me va a decir you mesh, y pues le pone Vegeta 1, entonces voy a ir a esa parte. Ahora acá lo tengo. Bueno, esto ya está unido, pero tenemos que limpiarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a limpiar? Porque eso en la parte de adentro le quedan residuos o quedan partes que quedan volando. Entonces, todo eso toca limpiarlo para prevenir que tengamos errores a la hora de imprimir el modelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le vamos a dar control W. Ahora listo, ya está control W. Eso quiere decir que está un solo grupo, un solo poligrupo. Y vamos acá a decirle autogroups. Entonces, esto nos va a generar, si hay pequeñas partes sueltas o que quedaron volando, él las va a volver en autogrupos, así no las veamos. Y acá lo que vamos a hacer es darle a split otra vez, group split, y le decimos que ok. Acá en este caso me dice que no hay ningún otro grupo, entonces eso está bien, porque básicamente nos salió perfecto, pero muchas veces sí salen pequeñas partes acá abajo, entonces hay que limpiar eso. En el otro tutorial, como les digo, ahí les muestro eso como para que una vez arreglen esos errores y después no tengan errores a la hora de imprimir. Entonces esta parte de acá ya quedó lista, digamos, esto ya quedó listo. Esto ya es la parte, bueno, no es la parte final, pero porque acá me faltaría los encastres de acá abajo, pero pues ya esa parte de acá arriba ya está lista. Entonces acá que hace, esto lo puedo renombrar, voy a colocarle Lex. Y lo que hacemos es devolvernos acá donde tenemos eso. Entonces esto lo quito de acá. Este de acá pues yo lo puedo colocar acá como por respaldo, les voy a decir acá, y puedo crearle un grupo. Voy a crear acá new folder y keys. Y voy a poner eso ahí adentro porque pues estos, las llaves las voy a utilizar para crear los encastres de todo. Entonces acá ya le quito esto, y este lo puedo eliminar o lo puedo ocultar. Bueno, entonces acá para traer el otro que ya hicimos, que está en este otro archivo, lo que hago es sacarle a pen y acá me va a aparecer el Lex. Entonces ya lo tengo ahí, y este pues en este caso pues yo suelo borrarlos porque pues ya lo tengo ahí el otro. Entonces acá nos aseguramos de que tenga el color y ahí pues ahí lo tiene. Entonces ya tenemos ahí nuestro pues Vegeta de esa forma, ya con el encastre ahí pegado. Ya entonces la parte que iría lo que haría
la parte de arriba, digamos acá cuando hablamos acá como por decirlo de una forma el torso. Entonces voy a seleccionarlo. Acá sería esta la hembra, que sería básicamente el que haría el hueco, por decirlo de alguna forma. Digamos si tengo, bueno, este lo voy a quitar, este de acá sería la hembra. Entonces en este caso tengo que calcular porque está metido, bueno, vamos a darle acá transparencia, está metido ahí. Entonces acá ahí tenemos que tener cuidado con esa parte, con esa partecita, porque básicamente pues está ahí por decirlo así metido. Entonces tengo que recalcular bien esa parte para que quede ajustado de la forma que es. Digamos, esto tiene que bajar más. Bueno, entonces acá lo que se puede hacer es básicamente escalarlo, pero desde la parte de arriba, desde la base de arriba. Entonces me aseguro de que pues el gizmo esté en la parte de arriba. Entonces en este caso pues ya lo tengo ahí cuadrado en la parte de arriba. Simplemente pues activo esta parte de acá y lo que hago es pues básicamente escalarlo un poquito nomás. Lo que necesito es muy mínimo, o sea, apenas como para que salga. Igual se nos sigue manteniendo el sangrado o la margen que nos va a permitir que esto pues no se vaya a pegar mucho. En este caso pues queda una margen pues sustanciosa, pero pues eso se puede arreglar. A esa no le veo tanto problema, porque en sí cuando se encastre ahí pues esto lo ideal es a veces es pegarlo, mantenerlo pegado, simplemente armarlo y pegarlo. O igual pues no creo que se vaya a mover mucho, no vaya que vaya a quedar con mucho espacio. Entonces ahí bueno, entonces ya lo tengo ahí, simplemente lo escalé un poquito, quito este, me aseguro que quede bien ahí y acá pues hago la prueba. En este caso voy a subir este acá debajo de el Vegeta, voy a ocultar estos de acá, tengo los dos seleccionados, voy a activar el booleano, voy a darle a este que este va a empezar el start, que sería esta parte de arriba, y acá pues lo que sería la operación de sustracción del booleano. Entonces ahí me muestra el huequito. Si yo activo este de acá, entonces ahí se ve que pues ahí queda casado en el hueco, y eso es lo que necesitamos. Entonces pues ya ahí pues teniendo los dos, lo único que voy a hacer es pues completar la operación. Voy a limpiar acá con R, y lo que voy a decir acá abajo donde dice booleano, y voy a darle make boolean mesh. Entonces ahí espero a que se complete la operación. Listo, ya se nos completó. Entonces en este caso, como les digo anteriormente, vamos acá donde ya está pues completada la operación y revisamos. Entonces ahora sí hacemos el proceso que les digo. Vamos a crear un solo poligrupo, control W, listo, y ahora vamos acá autogrupos y vamos y hacemos el procedimiento para asegurarnos de que no queden partes volando por ahí. Group split, le decimos que ok. En este caso no hay ninguno otra vez, pero nos salió perfecto. Entonces ya ahí tendríamos lo que sería la parte del pecho, ¿ves? Entonces ahí ya lo tengo, y pues simplemente lo importo otra vez donde lo tenía. Entonces acá voy a quitar esto de acá, voy a desactivarlo un momento, y lo que hago acá es darle a pen, ¿ves? Acá ya lo tengo, ahí está. Entonces esto de acá pues simplemente lo que hago es eliminarlo. Entonces ya tengo ahí el pecho. Si yo activo este acá, ya tengo ahí las piernas. Ahí puedo darme cuenta, puedo pues pasar de uno a otro y darme cuenta que allá tengo lo que es el macho y la hembra, el encastre, los dos ahí colocados. Entonces voy a hacer este mismo procedimiento con el resto, tanto con los brazos como con la cabeza y con las piernas, y ya volvemos. Ya vuelvo, mejor dicho, lo voy a hacer detrás de cámaras para no llevar tanto tiempo y que no se haga tan largo el tutorial. Listo, y entonces ya tengo mi Vegeta con los cortes, con los encastres. Acá podemos ver, digamos, si lo separo para ver, ahí tenemos pues todo nuestro personaje ya cortado. Le hice también la basecita, entonces tenemos las piernas con los encastres, lo que es el pecho, la cabeza, todo ya está listo. Tiene la pintura pues porque lo voy a utilizar para render también. Digamos, si nos devolvemos acá y voy a darle shift y le voy a dar clic acá, entonces acá le puedo cambiar el material como para verlo en material de plastilina o clay
Clay Material. Entonces vamos acá, colocamos esto acá, allá lo podemos ver mejor. Entonces el siguiente paso sería, pues acá en este caso, exportarlo como archivo STL y cuadrarle las escalas dentro de Blender. Entonces acá hay dos cosas importantes. Si ustedes quieren llevarlo a Blender para el render, en este caso tendrían que primero exportarlo en FBX para que les guarde el vertex color o la información de color. Primero lo exportan como FBX y pues lo importan a Blender. O sea, tendrían que generar dos archivos separados, o si quieren uno mismo, pero básicamente si quieren mantener el color en STL no les va a guardar esa información. Entonces tienen que tener eso en cuenta, que si lo necesitan para hacerle el render, para venderlo, para promocionarlo, pues tienen que exportarlo en FBX, ya saben. Entonces acá dentro de Cibras para exportar en FBX, pues van acá, simplemente van acá y pues dejan lo que están visibles. En este caso yo tengo acá lo que es los encastres, tengo que desactivarlos. Entonces voy a desactivar, eso también está desactivado, simplemente voy a exportar lo que está visible. Otra cosa más, ustedes tienen que revisar cómo está la densidad de la malla y el peso de la malla, ¿no? Si está muy pesada la malla, digamos en este caso, pueden hacerle decimación, pueden decimar el personaje para que no les pese tanto, ¿sí me entienden? También porque pues los STL pues hay que calcular y mirar la cantidad de densidad de las mallas para exportarlos y venderlos, para que los archivos no sean tan pesados a la hora de subirlos a las páginas de donde se venden los STL como Cools o otro tipo de páginas. Entonces ahí tienen que calcular más o menos, o mirar y revisar, por decir así, pues el peso de cada pues parte. Digamos en este caso tenemos este acá, este está denso. Entonces en mi caso yo tendría que empezar a decimarlo. Entonces vamos a mirar un momento este de acá. Este también está denso. Entonces este tiene, mire, tiene esta cantidad que aparece acá, 1015. Entonces lo que puedo hacer es básicamente decimarlo. Entonces antes de exportarlo, entonces voy acá a Decimation Master. Y acá lo que tengo que tener en cuenta es, yo no quiero perder el polypaint o pues lo que pintamos o lo que arreglamos. Entonces tenemos que activar esta opción acá que dice Use and Keep Polypaint. Entonces eso nos va a permitir mantener el polypaint así haya una decimación, y con 20% como viene por defecto usualmente es más que suficiente. Entonces pues tenemos que tener en cuenta esta parte de acá. Lo que vamos a hacer antes de decimarlo, tenemos que primero dejar que el programa calcule el peso total. Entonces acá vamos a decirle lo siguiente, que es preprocess current, o que haga el procesamiento del que está en este momento seleccionado, que es el pecho. Entonces le vamos a dar esto y vamos a esperar para que empiece a hacer el análisis. Después de que haga el análisis, ahí sí le vamos a decir decimate current, que sería que decime el que está seleccionado. Entonces él nos está haciendo primero el cálculo. Se va a demorar un poquito dependiendo de la densidad de la malla. Entonces tenemos que tener en cuenta esta cantidad que nos aparece acá. Vamos a esperar un ratico más. Les voy a mostrar el ejemplo con este y ya lo otro lo hago detrás de cámaras. Básicamente es el mismo procedimiento. Que tienen que tener en cuenta que a la hora de decimarlo no vayan a perder calidad en la malla. Entonces por lo menos acá, por lo menos ya está, pues ya hizo el cálculo. Entonces ahora le voy a decir, bueno, tenemos en cuenta este de acá. Vamos a pasarlo al polyframe para verlo. Entonces vamos a irle decimate current. Entonces él ahora nos lo va a decimar, ya no lo decimó y nos lo dejó en 387. Entonces pues ahí ya me sirve a mí. Ahora acá ustedes tienen que calcular y mirar básicamente si les sirve o no les sirve, si afectó mucho la malla o no. En este caso pues vamos a quitarle esto, la pintura. Vamos a bajar esto como por acá para ver. Al parecer no hubo tanto daño de la malla, sigue manteniendo los detalles. Usualmente esto mantiene los detalles, digamos, está muy bien optimizado para donde hay más densidad, digamos, este tipo de cortes, o hay detalles que necesitan más geometría, él los va a mandar allá, y las partes lisas les va a quitar densidad. Entonces eso es lo indicado. Entonces este ya me quedó, entonces ya lo tengo decimado. Entonces simplemente hay que repetir el proceso con el resto. Vamos a pasar a la cara también está densa. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo mismo, decirle preprocess current. Entonces le damos ahí
y ya pues lo decimamos. Entonces voy a hacer este procedimiento para no hacerlo largo y hacerlo uno por uno, pero entonces ya volvemos y lo revisamos antes de exportarlo como FBX y también como STL. ¿Listo, chicos? Listo, entonces ya le hice decimación a todas las partes, lo volví más liviano para que de esa forma pues nos sirviera más a la hora de exportarlo y de subirlo a las páginas para venderlo, ya sean en sus páginas personales o ya sea en Cools o las otras páginas que hay para archivos para impresión 3D. Listo, entonces ya está ahí listo para exportar. Ahora, ¿qué pasa acá? Pues vamos a exportarlo como FBX. Como les dije, acá ustedes lo pueden exportar como FBX. Simplemente le seleccionan Visible. Entonces ahí está pues los que están visibles. No, si tienen que tener cuidado de no de pronto dejar visible algo que no quiere que se exporte. Acá en Option simplemente las normales que estén suavizadas al 100%. Y le dicen exportar y pues lo guardan donde lo vayan a guardar. ¿Listo? Esa es la forma de exportarlo, por decirlo así, con la información de color para render. Esa es la parte pues fácil, simplemente lo que les digo, el visible y pues que las normales estén suavizadas y le dicen exportar. Bueno, ahora para exportarlo como STL simplemente van acá donde dice 3D Print Hub. Esta parte de este plugin lo pueden encontrar acá. Simplemente lo que yo hice fue abrirla y darle clic acá para que se colocara acá. Bueno, entonces 3D Print Hub, y acá simplemente lo que van a hacer es exportarlo. Bueno, eso tiene acá la opción también para importar STLs, pero en nuestro caso lo vamos a exportar. Entonces le vamos a dar exportar, seleccionan la carpeta, le dicen guardar y acá les va a preguntar, bueno, les va a dar diferentes opciones. La opción 1, la opción 2 y la opción 3. La que yo siempre escojo es la opción 2, que dice Use the subtool name as the file name. Básicamente va a utilizar el nombre que ustedes le hayan puesto a cada subtool y lo va a escribir como se encuentra escrito dentro de ZBrush. Entonces yo le doy a este y él básicamente va a empezar a pues exportar los archivos con el nombre que tenga. Si por alguno tienen que revisarlo también, por si por algún motivo se les exporta pues alguno, en este caso pues esté acá arriba, yo no lo necesitaban y tampoco las esto, pues simplemente lo borra. Entonces acá le van a exportación de opciones. Entonces en mi caso yo le coloqué todo, que no debe haberle colocado sino visible, se me olvidó decirle eso, tienen que colocarle nomás visible. Entonces ahí sí lo exporta. Listo, en mi caso se me exportó todo, pues ahorita yo simplemente lo borro dentro de Blender, pero ya no pasa nada. Entonces ahora vamos a pasar a Blender ya para mirarlo dentro de Blender, lo que es el render y ya la parte final. Listo, y entonces acá ya tenemos nuestro STL dentro de Blender. Ya lo importé, ya le cuadré las escalas. Si quieren aprender cómo ajustar las escalas dentro de Blender, tanto en centímetros, tanto para que la escala quede exacta y cómo exportarlo para que quede exacta la escala desde Blender, también cómo arreglarlo, digamos los errores de los STL a veces quedan con errores. En mi caso yo lo hago con Chitubox. En el tutorial anterior, donde también generé una imagen o una figura, la figura de Freezer con inteligencia artificial, y la optimicé para impresión 3D utilizando Blender, ahí muestro todo eso. Pueden ir a ese tutorial, no importa que este tutorial sea de ZBrush. Ese tutorial tiene capítulos y ahí pueden encontrar la parte final donde enseño cómo exportarlo con medidas exactas y correctas, cómo arreglar errores en la geometría para que quede todo correctamente si quieren imprimir ustedes mismos o si quieren venderlo. Listo, entonces este sería, digamos, como mi figura ya más o menos de 20 centímetros, y ya pues mi render final quedaría de la siguiente forma. Bueno, comunidad, pues así quedó mi resultado de mi Vegeta ya listo para render dentro de Blender. Espero les haya gustado este tutorial y que esta información pues les sirva. Déjenme saber en los comentarios qué piensan, si les sirven, alguna sugerencia o si quieren saber algo más. También, como les digo, en el tutorial anterior donde hice la optimización en Blender, acá dentro de Blender, también hay muchos temas que de pronto les puedan ayudar en cuanto a lo que les digo, las escalas, los formatos de exportación con escalas exactas, cómo arreglar la malla y mucha otra información de valor que les puede servir. También, si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, no olviden que es totalmente gratis. En la descripción de este video van a encontrar los links para poder unirse al grupo de WhatsApp, el grupo de ZBrush, dentro de la misma comunidad. Y también no olviden seguirme dentro de Instagram, dentro de TikTok y también Facebook.
se pueden unir totalmente gratis a mi comunidad y estar pendiente de todos los nuevos tutoriales. Bueno, espero que les haya gustado. Si también desean adquirir algún producto de mi tienda de Kohl's, en la descripción del video van a encontrar todos los enlaces. Bueno chicos, entonces nos vemos en el próximo tutorial y déjenme saber qué piensan de este tutorial y pues estas nuevas técnicas de inteligencia artificial mezcladas con técnicas tradicionales de 3D para saber qué piensan. ¿Listo? Entonces nos vemos.